Me comunicaban por el apuntador de que habíamos recibido unas llamadas de televidentes que gentilmente se preocupan de hacernos algunas preguntas e indican de que querían saber su opinión, y nosotros también teníamos dentro del cuestionario, queríamos saber su opinión sobre lo que está ocurriendo, sobre esta presentación de la consulta popular, no de la discusión esta de si es legal, no es legal, si la Corte Constitucional tiene que aprobar, no aprobar, etcétera, sino de modo general. ¿La consulta popular es prudente para el país? ¿Es prudente ese tipo de gobierno a base de esta especie como en un momento dado de confrontaciones, incluso dentro del mismo nivel gubernativo? Bueno, la democracia se caracteriza fundamentalmente porque el pueblo debe estar siempre presto a opinar, siempre debe estar consultándose. Pero la construcción de la democracia debe crear justamente los mecanismos por los cuales el pueblo puede expresarse. Yo creo sinceramente en una democracia totalmente distinta y puedo decirlo abiertamente porque eso es lo que realmente yo trabajé. Creo sinceramente en tres poderes del Estado, solo tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, que deben ser totalmente independientes. Yo creo que debe haber un Congreso bicameral con funciones distintas y complementarias, la de diputados y la de senadores. Pero yo creo que estos tres poderes que representan realmente al Estado están nutridos por el pueblo, por un pueblo que está organizado. Es decir, creo firmemente en los partidos políticos y creo que quien ejerce el poder debe fomentar las ideas políticas distintas, diversas y hasta antagónicas como única fuente nutricia de la verdadera democracia. Creo en los partidos políticos fuertes y creo que allí es donde debe hacerse la verdadera pedagogía de la democracia. Por lo tanto, deben haber varios partidos políticos de ideas políticas distintas que sean verdaderas escuelas políticas. Allí es donde se hacen los plebiscitos y desde allí es donde salen las propuestas de los planes sobre los cuales debe edificarse el nuevo edificio de la nación. Esos partidos políticos, pero no solamente los partidos políticos. Hablo de un pueblo organizado, los gremios, los sindicatos, las organizaciones profesionales, hablo de las cámaras de la producción, los industriales, los ganaderos, es decir, pueblo organizado desde donde se hacen los planteamientos, donde están las semillas y los simientes. Estas son las propuestas hacia el pueblo. Esas propuestas son por las cuales el pueblo vota cuando le toca las elecciones. Sobre los planes, no sobre si ese candidato es más simpático o menos simpático, sino se ha educado a base de una conformación ideológica adecuada y el pueblo vota por eso. Cuando se llega al poder, quien llegó al poder tiene la obligación de ejecutar esos planes. Pero ojo, no puede llegar al poder solamente una corriente política. Tiene que crearse un sistema democrático para que al poder lleguen mayorías y minorías, para que la confrontación continúe y el ejercicio político nunca desmaye. Cuando no hay confrontación política, porque no hay la trinchera, no hay el campo de batalla, es el fin de la democracia. No hay el juego político. Decimos no hay oposición. ¿Qué no hay oposición? Lo que no hay es el juego político democrático, que es lo que nos está faltando. Pero además de eso necesitamos a la ciudadanía, no como un poder, no como poder ciudadano, sino una ciudadanía organizada, lista a engrosar las filas de esos distintos partidos políticos que piensan distinto, pero que se confrontan intelectual y civilizadamente para hacer los planteamientos de la nación. Si usted llega a construir esa democracia, no necesita estar haciendo referéndum o elecciones a cada rato que solamente sirven para propaganda electoral de determinados sectores. Muy sabias sus palabras, doctor, y realmente interesante. Y usted deja en el aire una, un cuestionamiento muy importante. Estamos hablando de un sistema de organización popular, de un sistema de organización
ciudadana diferente. Sí. ¿Usted no está de acuerdo con el sistema que se está planteando de organización ciudadana actual, en donde únicamente se toma a los sectores más bajos de la población como parte hasta cierto punto única y exclusiva? No, no, la nación pertenece a todos. Y si han habido sectores que han explotado a otros sectores, esos planteamientos son los que tienen que dar origen a nuevos planteamientos políticos y reformas. Pero esa nación tiene que realmente acoger a todos y tienen que crearse nuevas posturas políticas y tienen que educarse esas confrontaciones. La nación es para todos. Las ideas son para que alrededor de ellas se agreguen, se aglutine el pueblo, no para separar al pueblo, no para confrontar al pueblo sanguinariamente. Tenemos que crear realmente un pueblo unido. Pero tenemos que desde niños en las escuelas, así como les enseñamos a comer, tenemos que enseñarles a respetar la idea contraria. Tenemos que enseñarles a lo saludable que es que exista una idea contraria para que yo aprenda a debatir civilizadamente, a esgrimir, a poder polemizar adecuada e inteligentemente una idea. Volvemos a lo mismo, la educación infantil. En la educación infantil entonces no solamente hay que enseñar a comer y a portarse y a obedecer, sino también la salud cívica. Sí, absolutamente así es. Eso empieza desde niño y por lo tanto no vamos a tener una verdadera democracia hasta después de unas cuantas generaciones. Pero hay que empezar ahora. Claro, porque nos demoramos más, después es más grave todavía. Así es. En esa educación que le vamos a dar al niño, al infante, ¿de qué manera podríamos combinarle agradablemente el te enseño a comer verduras y el te enseño a respetar el criterio del amigo? Sí, tienes que hacerlos fomentar el debate polémico alrededor de determinadas ideas. Y hay que enseñarle que la idea contraria es absolutamente respetable. Enseñarle a que jamás puede prevalecer una idea, simplemente que no puede prevalecer una idea. Que en una clase de 40 hay 40 opiniones, hay distintas corrientes, pero todas esas corrientes van a ser tomadas en cuenta para el desarrollo de la clase. La gimnasia que nos enseñaban en la escuela, la educación física que se llamó luego, tiene que enseñarnos a llegar al esfuerzo y la realización del esfuerzo físico, pero al mismo tiempo podríamos enseñarle al joven o adentrarnos en un campo de entrenamiento físico-mental para que acepten las dos condiciones. Absolutamente, tenemos que hacerlo, pero eso no lo hemos practicado. Al joven se le ha enseñado no a pensar, al joven se le ha enseñado a aprender de memoria hasta la letra chiquita de los textos. Sucede hasta en medicina. No le enseñamos a pensar, no le enseñamos a criticar. Cuando hemos creado últimamente una nueva facultad de medicina, la sacamos con una nueva idea, y la idea fue medicina basada en la evidencia. ¿Pero qué significa la evidencia? Siempre hemos utilizado la evidencia para ejercer la medicina. Sí, pero ahora lo planteamos como un ejercicio cotidiano. Es decir, la forma en la cual yo me hago una pregunta y me planteo un problema, y la forma en que para contestar esa pregunta la transformo en una pregunta científica, para lo cual tengo que tener dos variables, si no, no hay forma de contestar esa pregunta. Y luego encontrar la evidencia adecuada que esté publicada, y luego hacer la evaluación crítica de esa evidencia. Esa evaluación crítica de la evidencia, ¿qué significa una evidencia realmente respetable? Que yo le puedo considerar, eso es lo que tenemos que enseñar al joven. Y eso es lo que el joven tiene que debatir a base de esas ideas, y no hablarse simplemente de imposiciones, o de caprichos, o de ideas totalmente preconcebidas, sectarias o dogmáticas. Usted como médico, cuando le llega un paciente a su consulta, usted le analiza todos los factores de riesgo que éste tiene.
tanto para el problema cardíaco, que normalmente los pacientes irán a visitarlo por ese problema, o por ese riesgo, por ese temor. Usted analiza los factores de riesgo en virtud de lo que nos explicaba de la medicina basada en la evidencia. Basada en evidencia y de la medicina que usted practica para conocer de todas las posibilidades de daño que pueda tener un paciente. Usted como médico podría hacernos, saliéndonos de ese campo de análisis de riesgo individual, el análisis de riesgos que corre el país en este momento. Bueno, es muy similar. Cuando me preguntaban a mí cómo ejercí la medicina, dije, bueno, sí, he sido cardiólogo y por tanto siempre he sido un médico de atender emergencias. Y entonces cuando atendía al país estaba en terapia intensiva y lo atendía así. Cuando yo tengo un paciente grave y voy a atender a mi paciente en la terapia intensiva, no abandono la terapia intensiva hasta que no dejo a mi paciente estabilizado. Eso fue realmente lo que hice. ¿Qué se llama, desde mi punto de vista, un país ingobernable? Es acumular problemas. Yo no acumulo problemas. Los problemas que se van solucionando, tengo que irlos solucionando poco a poco, con la finalidad de que nunca se me acumulen esos problemas. Si hoy tenemos un país que presenta determinadas dolencias o el riesgo de presentar algunos problemas, es hora de corregirlos ahora. Y el problema fundamental que tenemos el día de hoy no es fundamentalmente económico. El problema fundamental es político, de constitución de la política. El grave problema que tienen las dictaduras, a veces las dictaduras son muy pródigas. Cuando uno no tiene Congreso, hemos tenido dictadores sin Congreso y entonces no tienen el contralor de la decisión política que tienen y pueden invertir sin contraposición de nadie los recursos de una nación en lo que les parece y a veces pues hacen mucho bien económico, pero hacen un daño político porque atrofian la capacidad de decidir al pueblo por sí mismo, le impiden su madurez democrática. Y hoy necesitamos un país que se eduque democráticamente. Eso es lo fundamental, eso es lo que hace falta el día de hoy. Hoy faltan partidos políticos, hoy día falta educación política, hoy día tenemos que fomentar la idea contraria, la idea antagónica. Ese es el mejor beneficio que un gobierno puede tener. Me está dejando, como que estoy entendiendo de que ¿usted siente que hay un excesivo control del Estado por parte del Ejecutivo o por parte de alguien que está dándonos a entender de que podría haber un peligro de una dictadura constitucional? No, lo que le estoy señalando ahora es que no hay posibilidad que una idea prevalezca en una democracia. Tienen que ser todas. Tienen que ser muchas ideas. Y con toda seguridad, la idea antagónica incluida. Tiene que haber siempre la antítesis. Si yo planteo una tesis, tiene que haber una antítesis. No puedo plantear una tesis sin que exista una antítesis. Solo la confrontación de tesis y antítesis es lo que me da dialécticamente una síntesis. Y la democracia tiene que construirse a base de síntesis y no a base de imposiciones, por muy buenas que sean mis ideas. Por eso es que el dictador puede ser muy bueno, pero si es un dictador es malo. Necesitamos tener una democracia con ejercicio pleno. ¿Tenemos una dictadura nosotros? No, no he intentado decir eso. Lo que intento decir es que no tenemos una democracia que terminamos de construir adecuadamente. Lo que quiero decir que la intención en mis 20 meses de gobierno fue tomar un país deshecho y dejar por lo menos los simientes de fundación de una democracia verdadera, y puedo señalar las cosas que hice en esa dirección. Y creo que esa es la dirección que debemos mantener. Eso es todo. Una última pausa en Mesa de Análisis en la Actualidad y regresamos con unas conclusiones básicamente sobre temas médicos.